Vamos a dividir la biografía de Viktor Frankl en 6 puntos, 6 momentos de la vida de Viktor Frankl, y vamos a ir profundizando en cada uno de estos puntos. La primera etapa es la etapa de infancia y adolescencia. La segunda etapa es la de juventud y contacto con el psicoanálisis. Recordemos que Frankl tuvo un contacto muy fuerte con el psicoanálisis en un primer momento. La tercera etapa, estudios de medicina humana y el periodo adleriano, y su vínculo con los centros de asesoramiento juvenil, que serían la base para que luego todos estos documentos que Frankl fue desarrollando a través de conferencias terminara Eugenio Fisotti, un logoterapeuta italiano famoso, muy famoso por ser quien de alguna forma le dio un orden al trabajo de Frankl. Él acopló bastantes conferencias que él había dado, Frankl, e hizo un libro que se llama Escritos de Juventud de Viktor Frankl, donde hablan sobre el asesoramiento juvenil que él fue trabajando después de la Primera Guerra Mundial. Luego, en la cuarta etapa es la especialidad psiquiatría que Frankl cruzó y el nacimiento del análisis existencial y logoterapia, que fue previo a su vivencia en los campos de concentración, en los 4 campos en el que él estuvo, uno de ellos, el más famoso, Auschwitz. La quinta etapa fue el Experimentum Crucis, el experimento crucial, que fue, digamos, la puesta a prueba de todas las teorías que él había ido planteando hasta el momento en los campos de concentración propiamente dichos, que era el coherente del siglo XX. Y posterior a esto viene una etapa muy amplia, que es el desarrollo y madurez, y esto es post campos de concentración, su viaje a América, su contacto y su desarrollo en distintos lugares del mundo. Vamos a comenzar con la primera etapa, la etapa de infancia y adolescencia. En la primera etapa, haces una imagen de Frankl. Frankl, además de ser médico, psiquiatra, alguien que profundizó mucho en el existencialismo, que sobrevivió a los campos de concentración y todo esto que vamos a ir revisando, también era alpinista y era una persona muy allegada a los deportes. Vamos a ir viendo en esta breve biografía más o menos también cuáles eran los intereses que tenía Frankl. La idea es conocerlo un poco más, profundizar en historia personal. ¿Por qué? Porque la revisión de la biografía de cada uno de los autores refleja un poco el trabajo teórico y práctico que fueron haciendo profesionalmente. Si nosotros revisamos la historia de Freud, o la historia de Rogers o la historia de Fritz Perls, vamos a encontrar ciertas similitudes también en la línea de pensamiento que fue teniendo las corrientes que encabezaron. La primera fase es la de infancia y adolescencia. Aquí vemos una imagen del pequeño Frankl junto a su hermana y a su hermano. Si se pueden dar cuenta, bueno, eran más o menos de la misma edad, coetáneos, y nacieron a comienzos del siglo XX y procedían de una familia de clase media, pujante, y su infancia se vio teñida por la Primera Guerra Mundial. Esta fase, bueno, Viktor Frankl nació el 26 de marzo de 1905 en Viena, Austria. Él pertenecía a una familia de padres judíos. Recordemos que la influencia de esta religión para Frankl fue muy marcada. Se vio afectado directamente tanto su familia como él en la Segunda Guerra Mundial con el antisemitismo. Sus padres eran fervientes religiosos, fervientes judíos practicantes. Su padre se llamaba Gabriel y su madre se llamaba Elsa. Ellos eran de clase media y él fue el segundo de 3 hermanos. Sus 2 hermanos fueron Walter y Stella, que aquí podemos ver en la foto. Y como les decía, todos los 3 fueron más o menos contemporáneos, coetáneos. En su infancia siempre existiría un clima de deber, respeto y afecto, muy marcados por la influencia de la religión, pero básicamente valores básicos que tanto sus padres, Gabriel y Elsa, promovieron dentro del núcleo familiar. Todo esto se puede ver en las biografías, en las diversas biografías que Frankl tiene. Uno de ellos, el que yo he leído más, es el de Alfred Langley, discípulo de Frankl, que luego por unas diferencias de ideas él terminó también creando su propia corriente terapéutica, ¿no? Basada en el análisis existencial y logoterapia. Él aún está vivo, Alfred Langley. Según el propio Frankl, fue un niño inquieto y cansador. Fue siempre un niño curioso, o sea, fue un niño inquieto y que siempre estaba en constante movimiento, un niño curioso, un niño creativo, un niño reflexivo, por lo que se ganó ya de pequeño el
apodo de pequeño pensador. Era una persona ya de niño que reflexionaba mucho. Se piensa que Frankl comenzó a tener estas reflexiones sobre el existencialismo tras la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero la realidad es que Frankl ya desde muy niño, desde muy niño, hablamos de 4 años, 3 años, ya expresaba su deseo de ser médico. Fue muy precoz en ese sentido, sabía lo que quería y reflexionaba mucho, pensaba mucho, tenía reflexiones muy profundas con relación a la vida, a la muerte. Descubrió a muy temprana edad la muerte, y no necesariamente por la muerte de alguien, sino porque el mismo contacto con la vida le hizo reflexionar sobre esto, ¿no? La muerte. Reflexionaba mucho, pensaba mucho, era muy curioso. Y este interés precoz hacia la medicina, a una edad muy temprana, dice mucho de él también, ¿no? Dice que él fue una persona que tenía mucho interés en conocer al ser humano. Claro, hay muchas formas de conocer al ser humano. Él tomó en un primer momento el interés hacia el conocimiento del ser humano de forma fisiológica. Y luego se fue interesando por otras formas de conocer al ser humano, a través de la filosofía, a través de la psiquiatría, conocer no solamente la estructura global del ser humano, sino conocer cómo funciona la psique de las personas. Desde niño, Viktor Frankl fue una persona sensible y preocupada. Este acercamiento también muy temprano hacia la medicina denota esta sensibilidad y esta preocupación. Y por qué no decirlo, atormentada por los temas existenciales, ya que estas preguntas existenciales que él se hacía, estas reflexiones que él tenía, son, claro, muy loables, muy importantes, porque no todo el mundo las tiene, hay gente que muere sin tenerlas, pero también esto puede generar también mucho sufrimiento, ¿no? Si uno no encuentra respuestas, y uno pasa por este proceso, y Frankl lo pasó en una etapa muy temprana de su vida. Por eso, digamos, pudo haber sido hasta incluso un poco tormentoso. Se preguntaba, reflexionaba sobre la muerte, el sentido de vida, la sensación del vacío existencial. Fueron conceptos a los que Frankl, por ahí, pasados los años, iría profundizando, y serían al final conceptos que serían base para el análisis existencial que él plantea. Este análisis existencial pegado a la psiquiatría, pegado a la psicología y a la práctica propiamente dicha, la práctica dentro de un consultorio. Lo acompañarían estas reflexiones sobre estos conceptos súper importantes en el existencialismo, estos 3 conceptos: muerte, sentido de vida y sensación de vacío existencial. El vacío existencial lo acompañarían durante toda su vida, desde una muy temprana edad. Citando a Frankl, él dice: debe haber sido a los 4 años de edad, cuando una noche, poco antes de dormir, me sobresalté, sacudido por el convencimiento de que también yo algún día iba a morir. A los 4 años, ojo. En ningún momento de mi vida me ha preocupado el temor ante la muerte, sino más bien una sola cosa: el interrogante acerca de si la finitud de la vida no anulaba su sentido. Acá Frankl dice muchas cosas en relación a que efectivamente a los 4 años él ya la noche era aturdido de alguna forma por estas preguntas, sobre todo en relación a la muerte, pero la muerte no era lo que a él le preocupaba, no era el temor hacia la muerte, sino una gran pregunta, resaltado en negro está, una gran pregunta acerca de si la finitud de la vida no anulaba el sentido. Entonces, cuando uno dice, pero si todo va a acabar, entonces, ¿qué significa? ¿Que la vida no tiene sentido? Si al final todos vamos a morir. Muy centrado en si hay vida antes de la muerte. Hay una anécdota que cuenta Eduardo Punset, este divulgador científico español que ya falleció, y él decía, ¿no?, en un metro de Nueva York una vez vio un graffiti que decía: "Is there a life before death?" ¿Hay vida antes de la muerte? Y es una reflexión muy interesante que la gente no se hace. Si hay vida antes de la muerte. Muchos se preguntan si hay vida después de la muerte, qué pasa después, cómo voy a dejar las cosas cuando me muera, cuándo me voy a morir. Pero Frankl acá, él nos está diciendo que no era el temor a la muerte lo que lo movía, sino si la vida tenía sentido. Si la vida, la corta vida o larga vida que tenga, va a poder disfrutarla a sabiendas que va a acabar. Dentro de la primera fase se engloba también la llegada de la Primera Guerra Mundial. Si tenemos en cuenta que Frankl nació en 1905, aproximadamente lo agarró la Primera Guerra Mundial a los 10 años, 9 años. Y esto obviamente lo llevó a una pobreza muy fuerte, ¿no? Toda Europa se vio sumergida en esta Primera Guerra Mundial, y luego, bueno, mucho más en la Segunda, ¿no? Pobreza que vieron en estos años lo privó de realizar 2 de sus más grandes deseos de la infancia: ser Boy Scout y tener una bicicleta.
Eran cosas simples, pero que para Frankl significaban mucho. Para él el contacto con lo corporal, el hacer deporte, el salir a Boy Scout, a salir a compartir un espacio íntimo y recreativo con sus amigos, al bosque, o mantener actividades como la bicicleta, ya posteriormente, a edades más avanzadas, el alpinismo, fueron muy importantes para él. Con esto nos quiere decir también que él estaba muy conectado con la vida. Frankl recuerda esta época como años en los que vivió rodeado de escasez, porque fueron años muy fuertes para él. Él fue el segundo de 3 hermanos, eran pequeños, igual tuvo que asumir muchas responsabilidades a temprana edad, teniendo que levantarse y hacer cola para comprar las patatas, las papas, desde las 3 de la madrugada hasta ser relevado por su madre a las 6:30. Fue una vida dura para él en estos años. Y luego ir a la escuela, una vida tan dura como la que viven muchos niños en el interior del país, es cierto, pero digamos, él pudo dar a conocer su historia y a pesar de todo esto, y luego viene después, pasando los años, se agravia más con la Segunda Guerra Mundial y las pérdidas que tuvo ahí en el campo de concentración, nos da a conocer, o nos da a entender que Frankl no solamente fue un teórico, sino que encarnó esa búsqueda existencial, esas preguntas, lo llevó a reflexionar mucho y a plantearse el cuestionamiento de incluso si vivir o morir, ya luego lo veremos. A pesar de todo, como todo niño, pudo disfrutar de una infancia feliz, a pesar de las mil y una vicisitudes que tuvo que vivir, fue una infancia feliz. Uno de los mejores recuerdos fue poder vencer a un niño que era reconocido como el más fuerte. Esas pequeñas rencillas que tienen los niños, ya para él ese momento, esa anécdota fue muy importante, manteniéndolo sujeto con una llave inmovilizadora. Frankl, como les decía, fue alguien que se conectó mucho con el tema corporal. Para él, por eso, vencer a este niño lo reconoció mucho. Esta fue una etapa de grandes aprendizajes para Viktor Frankl, pero también de grandes necesidades. Citando a Frankl, dice, en la primera posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, o ya antes, durante la Primera Guerra Mundial, nuestra familia empobreció. No era una familia acomodada y después de la Primera Guerra Mundial le fue peor. Al igual que todas las familias de funcionarios, y todavía recuerda que de pequeños íbamos, él dice, por las granjas a pedir pan y algunas veces hasta robábamos maíz en los campos. Entonces fue una vida en la que tuvo que vérselas él solo con el mundo y los padres también, ¿no? O sea, cada uno estaba en lo suyo, en la Primera Guerra Mundial, fue una vida triste. Pero desde muy joven, el pequeño Frankl demostró interés por la filosofía existencial y la comprensión integral del ser humano. Si tenemos en cuenta que a los 3 años él ya mostraba una inclinación intelectual hacia la medicina, podemos deducir que también a los 4, 5 más edad tuvo inclinaciones hacia otras líneas de pensamiento, en este caso más relacionadas a la filosofía. Fue un ávido lector de Marx, de Friedrich Nietzsche, de Søren Kierkegaard, de Schopenhauer, de Lenin, de Freud y de Alfred Adler. En el periodo entre guerras, entre la primera y la segunda, 2 autores llamaron especialmente la atención de Frankl, ¿no? Los filósofos naturalistas Wilhelm Oswald y Gustav Theodor Fechner. Desde joven luchó con especial pasión por la dignidad del ser humano. Fue alguien muy comprometido y él tuvo este interés hacia la medicina, por interés de conocer al ser humano y la filosofía también. Y todo esto lo llevó a buscar tener una mirada más integral del ser humano, como ya dije hace un rato, y a luchar por la búsqueda de la dignidad del ser humano. Digamos que es lo que buscaba también al estudiar psiquiatría, medicina y psiquiatría después, al hacer su especialización, era reformular la mirada muchas veces cientificista que tenían los médicos hacia la persona, ¿no? Muy centrada en el órgano, en la patología, sin tener una mirada comprensiva de lo que le estaba pasando al ser humano. Frankl habla mucho de la importancia de mirar al hombre, la dignidad del hombre, la rehumanización del mismo, especialmente contra las corrientes psicologistas y biologistas, ¿no? El sufijo ismo hace alusión a una creencia de que todo puede reducirse, psicologismo, ¿no? Todo se reduce, todo se explica a través de la psicología, o el biologicismo, o el cientificismo. Entonces son posturas muy rígidas en las que se piensa, se plantea que todo se puede responder a través de ideas psicológicas o ideas biológicas. La medicina en ese entonces estaba teñida de bastantes ideas biologicistas y Frankl luchó contra estas ideas. Esta lucha se mantendría presente hasta el final de su vida. Fue una lucha constante, pareja,
de principio a fin. Según un pasaje narrado por Eugenio Fisotti, dice: cuando un profesor de ciencias naturales concluyó que la vida no era más que un proceso de combustión, es una anécdota que cuenta, Frankl se puso de pie, muy digno él, y dijo: entonces, profesor Fritz, se llamaba Fritz, paradójicamente, curiosamente, como Fritz Perls, dijo: ¿qué sentido tiene la vida? Entonces, retando al profesor para ver si podían ir más profundo de lo que el profesor planteaba. El profesor solamente estaba diciendo, profesor de ciencias naturales, que somos mera combustión y oxidación. Entonces nosotros nos reducimos a eso, una mirada muy reduccionista, y Frankl ahí, retando al profesor, le planteó una pregunta seria, ¿no? Y una pregunta que buscaba, más que una respuesta, abrir a posibilidades, ¿no? Y de alguna forma también el hecho de que Frankl se haya puesto de pie y no haya callado su voz o la pregunta dice mucho de él. Su compromiso social fue siempre evidente. Llegó a ser secretario nacional de la Juventud Obrera. Frankl había conocido las restricciones económicas durante su infancia y adolescencia, y sin embargo era una persona que aprendió a trabajar desde muy joven. Estos problemas, estas vicisitudes, estas carencias llevaron a que Frankl trabaje desde muy joven para poder llevar básicamente comida a la casa, no tanto para lujos o pretensiones, no obtener lujos, pretensiones o reconocimientos. Él buscó no perder ese interés estrecho que había ido gestando hacia el compromiso social. Siguiendo en esta primera fase, planteamos que su interés en el existencialismo, y en especial por la temática del sentido de vida. Entonces, cuando hablamos de existencialismo estamos hablando de algo bastante extenso también. Pero Frankl se centró bastante, y ya lo decía cuando se despertó, ¿no? Un poco movido esa noche, cuando era niño. El sentido de vida era lo más importante para él, ¿no? Un gran cuestionamiento. Frankl es el psicoterapeuta cuyo pensamiento gira en torno a esta idea, ¿no? El sentido de vida. Se agudizó su interés cuando un compañero de estudios de él se suicidó, ¿no? Y se encontró junto a su cuerpo un libro del filósofo Friedrich Nietzsche, y Frankl reflexionó, ¿no? Ahí Bassi y Fisotti recogen esta reflexión. Dice: Frankl quedó convencido de que hay un íntimo nexo entre las concepciones filosóficas y el modo de entender y de afrontar la vida. Entonces el libro de Friedrich Nietzsche no fue el problema, sino más la filosofía implícita de la persona. Entonces, el poder reconocer que la filosofía implícita tiene un estrecho e íntimo nexo con la manera que tenemos cada uno de nosotros de entender y afrontar la vida, fue muy revelador para él. Obviamente, tras el suicidio de su amigo, fue muy movilizante emocionalmente y lo conmovió. También lo hizo reflexionar sobre esto, sobre que la filosofía tiene un impacto real en la manera que la persona tiene de entender el mundo. Ya hablamos al comienzo sobre la importancia del escarbar, digo escarbar, pero debería ser como explorar la filosofía del consultante, la cosmovisión, la visión antropológica. Y así fue como Frankl fue llegando a estas conclusiones, este nexo que encontró entre la filosofía y el modo de entender y afrontar la vida. Fue muy importante para él tras este hecho, ¿no? En la Universidad Popular había un grupo de trabajo filosófico liderado por Edgar Zilsel. En este contexto pronunció Frankl una conferencia a la edad de 15 o 16 años aproximadamente, nada más y nada menos que acerca del sentido de vida. Entonces, si a los 3 años, imagínense, ¿no? Si a los 3 años ya tenía un interés marcado hacia la medicina, posteriormente comenzó a interesarse por autores como Kierkegaard, Nietzsche, Schopenhauer. Ya a los 15, 16 estaba dando conferencias en universidades, ¿no? Y sobre este tema, el sentido de vida, que era un tema que a él lo movía mucho, y lo movía mucho a la reflexión. La segunda fase consiste en estas dos etapas: etapa de juventud y el contacto con el psicoanálisis de Freud. Aquí tenemos la imagen de un joven Frankl, risueño, como pueden ver. Entonces Frankl acabó el bachillerato en el año 23, si caemos en cuenta que él nació el 5, entonces acabó el bachillerato a los 18 años, e inicia sus estudios de medicina humana, tal y como se había previsto tras los intereses que mostraba a los 3 años. Siempre ligó el ejercicio de la medicina con un alto sentido de servicio y respeto hacia el ser humano. Entonces fue una persona que justamente buscó constantemente, como estudiante de medicina y después de estudiar medicina, el generar un impacto y generar conciencia sobre el respeto y el servicio que debería tener esta práctica, ¿no? La medicina. Solía citar en sus obras con frecuencia
en relación al ejercicio de la medicina, la frase de John Ruskin. Esta frase va así, ¿no? Solo existe un poder, el poder para salvar, y solo existe un honor, el honor de dar auxilio. Entonces es una frase muy allegada al deber, ¿no? Entonces habla del poder y el honor. Poder, el poder que se debe ejercer desde la medicina, de cualquier actividad, tendría que estar ligado mucho al salvar, ¿no? A la búsqueda de salvar, y sobre todo a la medicina, ¿no? Y solo existe un honor, el honor de dar auxilio. Entonces la medicina vista como una práctica de servicio. En ese sentido, Frankl tenía muy claras convicciones, ¿no? Y los valores muy planteados hacia el servicio de su práctica profesional. Por aquel entonces destacaba el nombre de Sigmund Freud. Él nació en 1856 y murió en 1939. Freud fue un personaje que influyó muchísimo, ¿no? Está a la altura de Marx a nivel mundial, a nivel de pensamiento, y a nivel de la psiquiatría, medicina, psicología, psicoterapia y análisis tiene un impacto fuertísimo, ¿no? Hasta el día de hoy incluso. Y en esa época no era la excepción, ¿no? Estamos hablando de comienzos del siglo XX. El médico, neurólogo y psiquiatra austriaco de origen judío igual, padre del movimiento denominado psicoanálisis y una de las figuras intelectuales más relevantes de todos los tiempos. Sus propuestas habían removido y revolucionado los conceptos clásicos de la psiquiatría y psicología moderna. Estanca por aquellos momentos. Era una visión muy reduccionista, ¿no? La psicológica y la psiquiátrica, y Freud movió los cimientos del tratamiento de problemas mentales. Los movió a su modo y los movió, si revisáramos la biografía de Freud, también encontraríamos paralelismos entre su biografía personal y sus teorías, las teorías que él planteó. Pero las movió a su modo. Entonces lo que hicieron los post-freudianos, gente que se acercó a Freud, pero por A o B motivos tuvo sus discrepancias y se aisló, como Jung, como Peirce, como Frankl, crearon ideas distintas, pero siempre influenciadas por las ideas de Freud, que indudablemente, quieran o no, fueron influidos, ¿no? Y Frankl nunca negó esa influencia que tuvo de parte de Freud. El nacimiento del psicoanálisis había inspirado el deseo de ser psiquiatra en el joven Frankl. Entonces Frankl estaba seguro que quería estudiar medicina, pero ese acercamiento hacia el psicoanálisis, ese estudio autodidacta, psicoanálisis, lo llevó a sentir inspiración hacia Freud y buscar ser psiquiatra, quien en aquel momento se encontraba en la escuela. Frankl, cuando estaba en la escuela, comenzó a profundizar en la lectura de Freud y luego le inspiró, ¿no? Viena en la década de los 20, cuando Frankl tenía 15 años, 16, se erguía entonces como la meca de la psicoterapia. Viena era el lugar donde, si tú querías profundizar en psicoterapia, enterarte de la última propuesta, las propuestas más innovadoras que estaban ahí, ¿no? En la década de los 20 en Viena. Era la meca de la psicoterapia, con nombres tan prominentes como los de Freud, los de Alfred Adler. Alfred Adler es posterior a Freud. Freud nació el 56, Adler el 70, y más o menos falleció a la misma década, un par de años antes que Freud, ¿no? 1937. Desde Suiza aparecían otros prominentes discípulos como Carl Gustav Jung, que también va por ahí más o menos la década de los 50, 60, 70 del siglo XIX, y bueno, él vivió un poco más hasta el 61, y Ludwig Binswanger, que también nació en el siglo XIX, y murió el 66 del siglo XX. Al principio, dice Frankl, me sentía atraído y fascinado por el psicoanálisis freudiano. Cuando estaba en el instituto, mantuve durante años una correspondencia constante con Freud. Entonces Frankl ahí fue alguien que estuvo muy ligado a Freud, tuvo un acercamiento, un momento en el que él tuvo un contacto físico con Freud, pero él ya mantuvo durante mucho tiempo cartas con Freud, porque realmente le interesaba mucho el trabajo que él hacía y lo inspiró mucho. Es importante destacar que Viktor Frankl nunca realizó una formación o análisis formal en el psicoanálisis freudiano. Sus primeros conocimientos, él fue un autodidacta total. La voluntad de placer, la voluntad de sentido y la voluntad de poder fueron influencias. La voluntad de placer de la teoría freudiana, la voluntad de poder de la teoría de Adler, y la voluntad de sentido fue el aporte que Frankl dio, ¿no? Desde el existencialismo, puntualmente el sentido de vida. Nunca realizó, como ya decía, una formación formal, valga la redundancia, de psicoanálisis freudiano. Fue totalmente autodidacta, con estas cartas que compartía con Freud. Sus primeros conocimientos de psicoanálisis los recibió de Edward Hirschman,
Él nació en 1871 y murió en la década del 50 del siglo XX, y Paul Schilder, que murió en la década del 40 y nació, bueno, ahí está la fecha, en las clases abiertas de la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Viena. Durante su formación médica tomó contacto e intercambió correspondencia con Freud, quien lo había influenciado a través de sus obras, siendo él apenas un adolescente. Recordemos que Freud comenzó a ser conocido más o menos en 1900. En 1900 él no la produjo, sino él lanzó su libro más famoso, La interpretación de los sueños, y comenzó a ser más reconocido en el mundo académico. El único encuentro personal que tuvo con Freud fue cuando lo encontró accidentalmente rumbo a la estación de tranvías a la salida de la universidad. Tuvo un encuentro espontáneo, lo siguió durante varias cuadras, bueno, tan espontáneo no fue también, lo tuvo que seguir, hasta llegar cerca de Vergase. Vergase era donde vivía Freud, que paradójico ese nombre, pero bueno, así es. Donde todos sabían en Viena que vivía Freud. Freud vivía ahí en Vergase. Frankl solía contar esta anécdota y agregaba que, citando a Frankl le dice: perdóneme señor, ¿acaso tengo el honor de hablar con el profesor Freud? Y Freud le dice: sí, ese soy yo. Y Frankl le dice, no tímidamente, mi nombre es Viktor Frankl, y Freud le interrumpe y le dice: un momento, le interrumpió Freud. Viktor Frankl, distrito segundo, dándole a entender que sabía quién era Viktor Frankl y sabía cuál era su procedencia. Y comenzaron ahí a hablar, ¿no? Un tiempo tras este encuentro. Este le pidió que le envíe un artículo para la revista literaria. Freud le pidió que le envíe un artículo para la revista literaria Imago. Luego le recomendó hablar con el secretario de la Sociedad Psicoanalítica, recomendándolo para que comience el estudio formal en psicología analítica. En aquel momento el responsable era Paul Federn, quien rechazó a Frankl, ¿no? Paul Federn fue un psiquiatra, fue terapeuta de Fritz Perls, y bueno, rechazó la propuesta de Frankl para participar dentro de la sociedad psicoanalítica y estudiar formalmente psicoanálisis. Quien le sugirió, dándole el motivo por el que fue rechazado Frankl, según Paul Federn, fue que primero tenía que terminar sus estudios de medicina. Esto, de alguna manera, a Frankl lo alejó de la escuela psicoanalítica. Frankl dice, ¿no? Freud me invitó a presentarme al entonces secretario de la Sociedad Psicoanalítica para hacerme miembro de la misma. Este creyó que era preferible que primero acabara la carrera de medicina, porque de lo contrario tendría más dificultades y que solo tras finalizar los estudios podría presentarme al análisis didáctico después de la admisión en la sociedad. Entonces fue básicamente por ahí un bajón que Frankl recibió y lo hizo desistir de ese interés que tenía en principio de formarse como psicoanalista. Por aquel entonces, él, Frankl, ya andaba bajo el influjo de otra gran figura. Recordemos que estas dos figuras eran unas figuras muy fuertes, la de Adler y la de Freud. Frankl, bueno, al no poder ingresar al círculo de psicoanálisis, y él ya tenía previamente un interés hacia Adler estudió también con Freud, decidió girar un poco el camino y buscar tener un mayor contacto con Adler. La postura de Frankl nunca fue de conflicto, sino más bien de admiración y de respeto, a diferencia de, por ejemplo, la postura del mismo Adler con Freud, o la postura de Peirce con el psicoanálisis, o la postura de Jung también con Freud. La postura de Frankl era más conciliadora. Frankl, como ya hemos dicho, él crea puentes en la psiquiatría, filosofía, la antropología, psiquiatría, medicina. También buscó crear puentes entre la propuesta adleriana, freudiana y la suya propia. Fue muy respetuoso, admiró mucho la figura de Adler y la figura de Freud, sino más bien de admiración y respeto hacia el pensamiento freudiano. En sus memorias, Frankl escribe: el que me conoce sabe sobre mi posición hacia Freud, que esta posición no me ha privado de rendirle el respeto que se merecía. Está bien el respeto que Frankl sentía hacia esta figura, hacia Freud. Bien, está bien discrepar y no tener el respeto hacia algunos planteamientos que tuvo la propuesta psicoanalítica, como los tuvieron Adler. Adler en ese sentido también discrepó mucho con Freud, pero así fue. Bueno, entonces Frankl fue alguien que respetó mucho e incluso le dio un espacio con la voluntad de placer, un poco dándole el espacio a la teoría freudiana ahí. Tomando como referencia la frase de Steckel, esta frase que dice: un enano sobre los hombros de un gigante puede ver incluso más lejos que el propio gigante, fue un poco lo que le pasó a Frankl. Frankl, siendo entre comillas, enano, que se puso sobre estas dos grandes figuras, Adler y Freud, y pudo ver más allá, tuvo una mirada más amplia de lo que sucedía en la psique del ser humano y planteó algo
que de alguna forma complementó la mirada, ¿no? Frankl, la mirada logoterapéutica fue gestada en un principio como complemento de la psicoterapia, pero luego ya sabemos que fue siendo una corriente. Frankl dice, ¿no? No me cansaré de repetir que el psicoanálisis de Freud no solo es el punto de partida histórico de todas las psicoterapias actuales y futuras, sino que seguirá siéndolo. Pero, al mismo tiempo, también hay que decir que, tal como sucede con los cimientos de una obra, haciendo esta analogía con, imagínense, una obra o un edificio que se está construyendo, cuando se levanta un edificio, sobre ellos se sustrae cada vez más de las miradas, es decir, se entierran. Entonces los cimientos, que son súper importantes en la construcción, vitales y que resaltan a la vista cuando uno recién está construyendo el edificio, cuando uno va construyendo el edificio van siendo cada vez menos importantes y uno le va dando el foco a lo que está arriba, poniendo el foco de interés hacia lo que está arriba y todo lo demás. Dice, el psicoanálisis y la psicología individual han sobrevivido y seguirán sobreviviendo, pero debemos superarlos e ir más allá. Entonces este comentario es muy interesante de Frankl porque está haciendo, si bien respetuoso, está dando a entender que lo que él está haciendo es más amplio que la mirada freudiana o la mirada adleriana. La tercera fase, y que comprenden los estudios de medicina de Frankl, el periodo adleriano y los centros de asesoramiento juvenil, comienzan así. Aún como estudiante de medicina, contactó con Hugo Lukács, quien le presentó a Alfred Adler. Le dio este primer acercamiento con este personaje tan icónico en la vida de un joven Frankl, y Frankl ahí desarrolló gran admiración por Adler al conocerlo aún más y al conocerlo en persona, por haberse atrevido a criticar abiertamente muchos puntos del psicoanálisis. En ese sentido, Frankl también admiraba mucho esta postura de Adler de poder contraponerse a puntos que la mayoría de médicos, o sea, era toda una postura casi como batalla intelectual entre los médicos y los que decían estoy a favor de Freud y los que discrepaban con puntos en relación a puntos específicos, y Frankl estaba a favor de la capacidad de crítica que tenían muchos médicos, muchos psiquiatras, muchos neurólogos, porque él era así también. Él había sido crítico desde muy joven y tenía esta vena crítica, esta vena filosófica. En especial su pansexualismo, este énfasis a lo sexual y reducción excesiva del humano a los fenómenos subconscientes. Entonces, una par de grandes críticas que tuvo Adler hacia Freud, hacia la postura freudiana psicoanalítica, era esta mirada excesiva hacia lo sexual y, si bien reconocía la existencia de un subconsciente, de un inconsciente, consideraba también que había un exceso de focalización y una reducción al ser humano a fenómenos internos, ¿no? Pulsiones y el ello muy presente que estaba en la teoría freudiana. El psicoanálisis guardaba fama bien ganada de escuela monolítica, en la que sus miembros parecían unirse más por una búsqueda de conciliar afectivamente, una conciliación afectiva entre ellos, que por los lógicos lazos de compartir unas convicciones científicas. Entonces el psicoanálisis tenía más de secta que de un grupo que buscaba realmente contrastar los planteamientos que ellos iban dando, las teorías que tenían. Entonces se regía mucho por temas afectivos, lazos, uniones amicales, defender la postura de Freud, o estabas a favor de Freud o estabas en contra, y muchos personajes que estuvieron en algún momento cerca a Freud se alejaron porque comenzaron a pensar por sí mismos. Entonces uno de ellos es Jung, ¿no? Incluso se cuenta que los psicoanalistas hicieron un grupo para desacreditar a Jung. Entonces se rumorea que los freudianos llegaron a ese punto. Entonces era una batalla tal cual, ¿no? Una batalla intelectual. Y Frankl ahí fue tomando también su propia postura. Y hasta este momento Frankl estaba entrando en un vínculo más estrecho con Adler. Los maestros de Frankl, si bien en un principio fueron las grandes figuras de Freud y Adler, estas fueron las figuras más cercanas de Frankl, ¿no? Que él conoció cuando se acercó a la escuela adleriana. Fue Oswald Schwartz y Rudolf Haller, personas mayores que él y que influyeron mucho en su línea de pensamiento y que lo introdujeron a conocer a Max Scheler, quien fundamentó su trabajo. Dentro del grupo adleriano desarrollará gran afinidad y amistad con Oswald Schwartz y Rudolf Haller, quienes serían sus maestros principales en psicoterapia
y lo orientaron a los estudios científicos de la antropología filosófica, la fenomenología axiológica de Max Scheler y la filosofía existencial. Entonces fueron personas que influenciaron mucho, ¿no? Lo introdujeron a esta fenomenología axiológica, a la filosofía existencial, a una visión antropológica más profunda, filosófica, todo esto aplicado al campo de la psiquiatría, psicología y psicoterapia. Recordemos que el gran puente ahí, el puente menos estrecho, era el que tenía que crear entre la filosofía y la psicoterapia, la práctica psicoterapéutica. Yo había caído, dice Frankl, yo había caído bajo el hechizo de dos hombres, Oswald Schwartz y Rudolf Allers, que no solo me impresionaron como persona, sino también me han influenciado profundamente, citando a Frankl. Estudios de medicina, periodo Adler, ¿no? y esto seguimos acá en la fase 3. En 1925, a los 20 años, Frankl inicia una importante labor a favor de la juventud austriaca. ¿Por qué la juventud austriaca? Porque la juventud austriaca mostró altos índices de suicidio tras la Primera Guerra Mundial. Centros de asesoramiento juvenil que terminaron siendo los trabajos, las ponencias de Frankl durante y tras este proyecto. Sonia Fisotti recogió esta información y publicó un libro, ¿no? Escritos de juventud de Frankl, que tenían la característica de estar dirigidos por personas capacitadas, estos asesoramientos juveniles, para la orientación adecuada de jóvenes, de manera gratuita y anónima. Entonces, estas fueron características de esta propuesta, de este proyecto de abordar de manera profesional personas capacitadas a jóvenes debido a los altos índices de suicidio que presentaba la sociedad austríaca de esa época, de manera gratuita y anónima. Se puso la atención en la temática del suicidio, cuyas cifras en Alemania y Austria de la posguerra eran alarmantes. Frankl realiza la especialidad de psiquiatría con el famoso psiquiatra Otto Postl. También se formará en neurología con Joseph Gerstmann, desarrollando experiencias como neurólogo y neurocirujano. Entonces, Frankl está en este momento en una etapa de nutrición. Se está nutriendo intelectualmente, acercándose a la filosofía, acercándose a la psicoterapia, acercándose a la medicina y además llevándolo a la práctica. Ya estamos entrando acá, y esto ya es la fase 4, ¿no? La especialidad de psiquiatría y el nacimiento del análisis existencial y logoterapia. Él ya comenzó ahí a llevar a la práctica, ¿no? Con los asesoramientos juveniles, acercándose a la neurología, a la visión más neurocirujana. Durante estos años desarrollaría un interés particular por las personas con depresión severa e intentos de suicidio. Esto llevaría a confirmar su tesis sobre el vacío existencial. Recordemos que el vacío existencial es básicamente una depresión severa, una depresión profunda, o una sensación de que la vida no tiene sentido, de que la vida está vacía, y esto lleva muchas veces a intentos de suicidio o ideación suicida. El vacío existencial está asociado, muy emparentado con estas dos características en las que Frankl profundizaría en esta época. Continuará con su labor en el Policlínico de Viena, combinándola con la práctica privada en psiquiatría y neurología. Él fue poco a poco ahí ahondando más en estas prácticas. En esta fase se dedica arduamente al desarrollo y maduración de las propias ideas. Ya tenemos acá un Frankl más desarrollado, ya no es un joven Frankl, ya tiene 40 años, 40, 30 y pico, y ya comienza a desarrollar sus propias ideas, con toda la influencia que tuvo antes. Las mismas que no fueron publicadas hasta 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Después de su liberación, existen diferentes referencias históricas que demuestran la creación del análisis existencial y logoterapia en la década de los 30, previa a los campos de concentración. La quinta etapa fue el experimento Crucis, ese experimento crucial en la vida de Frankl dentro de los campos de concentración. Esta etapa es muy importante, ¿no? Todas las etapas son importantes. Esta es la etapa más crucial, digamos, una de las más cruciales porque hay muchas pérdidas y mucho descubrir. Es la más famosa también, ¿no? Uno cuando lee El hombre en búsqueda de sentido puede entender mejor a Frankl, ¿no? Esta etapa es muy importante para él. Frankl en ese entonces tenía una esposa muy joven, que tenía tan solo 25 años, y tenía a sus padres judíos, sus padres ya ancianos. Entre 1942 y el 44 atravesaría la experiencia más trágica de su vida, su aprisionamiento por más de 2 años en 4 campos de concentración nazis. El más famoso Auschwitz, Segunda Guerra Mundial, esta lucha entre el eje y los aliados, ¿no? El eje que estaba comprendido por los italianos, los
alemanes y los japoneses y los aliados, en donde estaban Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Fue una guerra muy dura, de antisemitismo, y ahí, bueno, estaba Frankl, estaba Freud también, judío, y muchos otros intelectuales que vieron truncada su vida ante este acontecimiento, ¿no? Y Frankl, bueno, él vivió a carne propia y sobrevivió a los campos de concentración, y esto fue una gran lección para él. Ahora toca revisar un poco las pérdidas que él tuvo. Frankl en ese sentido perdió a papá, mamá y esposa. Frankl pudo observar, pudo asistir a la muerte de su padre, lamentable muerte, lamentable pérdida, pero no se enteró de la muerte de su madre y la muerte de su esposa hasta que acabó todo esto, ¿no? Recordemos que esta tragedia duró años, estuvo años ahí en el campo de concentración. Frankl, junto con su esposa Tilly, tuvo la opción de ir a Estados Unidos, porque se le otorgaba a él y a su esposa la posibilidad de visarle la entrada a Estados Unidos, pero solamente a él y a su esposa. Lo que a Frankl lo hizo reflexionar sobre, bueno, puedo irme yo y mi esposa, pero ¿qué hay con mis hermanos, mi papá y mi mamá? Y él lo que hizo fue buscar de alguna manera algún tipo de señal. Al ser judío y religioso, se acercó buscando una sinagoga, pero se dio cuenta que todas las sinagogas habían desaparecido, habían sido destruidas. Al ser él muy ligado a la religión, a la espiritualidad, acudió a una iglesia cristiana que estaba en pie y buscó y pidió una señal o algo que le dé luz sobre qué hacer. Entonces él, continuando con esta duda, este no saber y esta búsqueda de esta señal que no llegaba, regresó a su casa y ahí donde lo esperaba su padre, recién estaban comenzando los estragos de la Segunda Guerra Mundial, y encontró un pedazo de mármol que su padre había recogido de una sinagoga que había sido destruida. Él, al ver este pedazo de mármol que su padre había recogido, le pregunta, ¿no? Él tenía ahí algo escrito, y le pregunta a su padre qué decía, porque él no entendía la lengua en la que estaba escrita. Y su padre le dijo, es un mandamiento, ¿no?, de las Sagradas Escrituras. Dice el mandamiento de honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Para él, para Frankl, esto fue una señal que le indicaba qué es lo que tenía que hacer. Y efectivamente, Frankl lo que hizo fue rechazar la visa que se le estaba otorgando a él y a su esposa, y se quedó ahí, en Austria, en donde, bueno, ya sabemos, ya les conté las pérdidas que tuvo. Pero en ese sentido, bueno, Frankl pudo asistir a la muerte de su padre, y luego él se separa de su madre en Auschwitz. Luego se entera que ella fue asesinada en una cámara de gas, tiempo después. Les recuerdo, esto duró años, o sea, fue mucho tiempo después. Mucha gente acá vivió muy esperanzada, ¿no? Vivió muy esperanzada de la posibilidad de ver a sus seres queridos, y luego se vieron con la sorpresa de que ya no estaban vivos o vivas. Entonces fue algo que marcó mucho la vida de Frankl y la vida de muchos, y fue una etapa en la vida de Frankl que puso a prueba todas las teorías que le había planteado, cómo llevar la teoría a la práctica, cómo encontrar un sentido en una situación tan devastadora como esta, cómo ser coherente básicamente. Y Frankl buscó ser lo más coherente que pudo, ¿no? Dentro de los campos de concentración, él se dedicaba a realizar las prácticas de psiquiatría y acompañar personas. Entonces es importante la práctica, la labor que tuvo Frankl de acompañar a personas que sufrían en los campos de concentración, y también las que sufrieron después cuando todo esto acabó. Muchas personas tuvieron muchos eventos postraumáticos muy importantes, ¿no? Y Frankl acompañó a muchas personas con estas características. Igual, obviamente, si tras la Primera Guerra Mundial la tasa de suicidio se elevó a picos altos, tras la Segunda se elevó a picos ya estratosféricos, y mucha gente falleció, ¿no? Falleció muchas enfermedades que habían tenido ahí en los campos de concentración, la depresión, los suicidios posguerra. Muchas personas regresaban a sus casas y sus casas habían sido ya tomadas por familias, ¿no? Entonces uno regresa esperanzado y te enteras que se murió toda tu familia y que en tu casa ahora vive otra familia y no te deja pasar, y se robaron todo lo que tenías. Entonces fueron momentos muy duros para muchas personas, y Frankl se dedicó ahí a acompañar, ¿no? A acompañar y a sufrir también las pérdidas que él tuvo. Tilly Grosser, la esposa de Frankl, que tan solo, ya les decía, tenía 25 años, fue separada y enviada de Auschwitz a Bergen-Belsen, un campo de concentración al norte de Alemania. Recordemos que, bueno, más al norte de Alemania, ahí fue donde comenzaron a liberarse, ¿no? A liberarse Alemania, porque ahí estaba Inglaterra, los aliados comenzaron a entrar por ahí también. La enviaron allá, este campo de concentración que estaba al norte, donde luego se enteraría Frankl que falleció. Falleció muy poco antes de la finalización de la guerra. Entonces muchas personas fallecieron un poquito antes de que finalice la guerra. Su experiencia en los campos de concentración está ampliamente detallada, documentada en el famoso libro El hombre en búsqueda de sentido, editorial Herder, como en su biografía
autorizada, La llamada de la vida de Haddon Klimberg. Digamos, esa es la fuente más confiable si uno quiere profundizar en la vida de Viktor Frankl, en la biografía autorizada. La liberación de Viktor Frankl del campo de concentración de Turkheim se realizó el 27 de abril del 45, con la llegada de las fuerzas aliadas. El experimento Crucis en este campo de concentración fue donde Frankl realmente puso a prueba todas las teorías que se había planteado años antes, ¿no? Durante toda la vida, el sentido de vida, realmente lo que vivo vale la pena ser vivida, la vida vale la pena ser vivida, la muerte, la libertad, la responsabilidad, todo esto. En medio de esas experiencias contacta con la indigencia humana, lo bueno y malo que puede ser el ser humano, ¿no? A mí me gusta mucho esa reflexión que se hace, ¿no? En relación al ser humano, que puede ser tan malo como los que construyeron las cámaras de gas, a sabiendas todo lo que iba a pasar, y tan buenos como la gente que entraba desnuda, esperanzada, porque iban a ver a sus parientes, ¿no? Rezando, sin esperar lo que les venía minutos después. Su existencia desnuda, la indigencia humana, su existencia desnuda, literal y literariamente, ¿no? Una existencia en donde las personas se veían en situaciones límite, ¿no? Comiendo nada, durmiendo poco o nada también, de muy poca consideración hacia el otro, sin nada más que su propio ser confrontar el sufrimiento inevitable. La gente ahí no decidía, ¿no? Solamente decidía si quería vivir. Frankl ahí reflexiona sobre que mucha gente vivía el día a día literal, ¿no? Mucha gente tenía la opción de suicidarse y a veces era la mejor opción, la opción que más satisfacción le traía, porque era un día sufriente tras otro día más sufriente. Entonces las personas decidían suicidarse o veían morir del costado, o por otro lado, decidían no suicidarse, pero no sabían lo que venía después. Entonces no sabías si tú podías decir, bueno, no me suicido, pero y ahí en una de esas me matan. Entonces el sufrimiento inevitable, y era un cuestionamiento constante por el sentido de su propio sufrimiento, ¿no? Un cuestionamiento constante y sonante día a día y confrontado con su propia libertad y responsabilidad. Cada uno era también responsable de poder hacer con su vida lo que requería, ¿no? Muchas personas ahí, Frankl es una reflexión muy bonita, dice, las personas que más valían la pena en el campo de concentración son las que fallecieron, porque fueron las personas que menos pensaron en sí y más pensaron en los otros. Entonces, si tengo poca comida y yo soy una persona bondadosa, una persona que piensa mucho en el otro, le doy mi comida al otro, pienso en el otro, y ellas eran las que murieron, ¿no? Las extenuantes jornadas laborales, las privaciones de las necesidades básicas, los constantes abusos, maltratos físicos, psicológicos, mermaron mucho la autoestima y la vida de muchos, ¿no? Así como las amenazas constantes de muerte en las cámaras de gas, constituyeron el centro de la vida del campo de concentración. Básicamente la vida durante esos años giró en torno a eso, ¿no? Una constante posibilidad de que cada uno muera, o maltratos físicos, necesidades básicas que no eran cubiertas en absoluto. La mayoría del tiempo la vida en el campo de concentración estaba centrada en la sobrevivencia, entonces ya no se hablaba de vivir, sino de sobrevivir. Y Frankl fue muy consciente de todo esto. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, algunos hombres pudieron cultivar una riqueza espiritual profunda. Una situación como esa, para la mayoría fue la muerte, para la mayoría fueron traumas muy fuertes, pero lo que sí también para muchos fue una enseñanza más allá de la penuria, una enseñanza muy profunda, y para Frankl fue también una forma de que pueda vivenciar todo lo que él había ido teorizando hasta ese momento. Según Frankl, esta fortaleza, esta fuerza indómita, de lo que tanto le hablábamos antes, este aspecto no ético, lo indómitamente humano, lo espiritual, fue lo que les permitió sobrevivir a dichas condiciones, según Frankl, ¿no? En los campos, Frankl comprendería que el sentido de vida no solo implica aquellas grandes misiones y propósitos vitales. Entonces, el sentido de vida no es el sentido último, lo que voy a hacer con mi vida, el título de mi vida, sino que significa poder conectarse efectivamente y existencialmente, asumiendo una actitud digna ante las diversas vicisitudes y situaciones de la vida. Entonces, esto fue una gran reflexión que llevó a Frankl. El punto 6 gira en torno al desarrollo y madurez de Frankl y su postura. Frankl atraviesa una fuerte crisis depresiva post-Segunda Guerra Mundial, luego de enterarse que su mamá, su papá y su hermano habían fallecido, y su esposa. Paul Pollack le entrega parte del manuscrito original de este libro, que es Psicoanálisis y Existencialismo, que termina en 1946 con ayuda de los apuntes taquigráficos del campo. Es un libro donde busca Frankl
Frankl crear un puente entre el psicoanálisis y el existencialismo. Contrata 3 secretarias y dicta entre lágrimas un psicólogo en los campos de concentración, que luego sería traducido como El hombre en búsqueda de sentido. Se realizan los juicios de Nuremberg, los famosos juicios de Nuremberg. Frankl se opone a la culpa colectiva y recibe amenazas e insultos. ¿Qué es la culpa colectiva? Es básicamente culpar a todos los nazis y culparlos porque sí, ¿no? En cambio, Frankl lo que hace, a pesar de haber vivido esta penuria en los juicios de Nuremberg, él está en contra de esta culpa colectiva, muy consciente de que si bien obraron mal todos, deben ser condenados en función al rol que cumplieron. Muchos de ellos se vieron obligados a acatar las órdenes que recibían. Juicios de Nuremberg, les recomiendo, hay bastantes películas de juicios de Nuremberg, pero hay una película de los 60 que me gusta mucho, Los juicios de Nuremberg, que se llama así, Los juicios de Nuremberg, y él estaba en contra de esta culpa colectiva, ¿no? Para él era importante que se haga un juicio por cada uno, bueno, y lo que se hizo, pero que no se caiga en esta idea de meter a todos en un solo saco. Ante lo que Frankl siempre estuvo en contra fue el reduccionismo, entonces reducir a todos y decir, bueno, todos son así, o todos son asá, o todos los judíos fueron buenos, sí, o viceversa, es algo que Frankl, dentro de sus valores, bueno, no estaba, y fue muy coherente hasta en esto, ¿no? A pesar de que obviamente se iba a ganar muchas represalias, amenazas, insultos, pero la idea ahí era ser coherente, ¿no? Frankl conoció en 1946 en el hospital donde trabajaba Eleonora y Katarina Schwindel, la famosa Eli, casándose con ella en 1947. Frankl tiene con Eli una sola hija, Gabriele, y 2 nietos, Katarina y Alexander. En 1946 hasta el 96, Frankl muere en el 97. 50 años él estuvo realizando una intensa difusión del desarrollo de la obra, del análisis existencial y logoterapia. La obra de Frankl básicamente culminó post Segunda Guerra Mundial y luego Frankl se dedicó básicamente a la promoción de esta obra. Se promovió mucho en Argentina, obviamente llegó a muchos países latinoamericanos, en Estados Unidos fue un boom, en Estados Unidos la logoterapia, más que el análisis existencial, fue más conocida la corriente de Frankl como la logoterapia y tuvo todos estos roces, discrepancias, propuestas, ideas que lo acercaban y lo alejaban al humanismo, ¿no? Al humanismo de Rogers, al humanismo de Rollo May, al humanismo de Peirce. Publica múltiples obras, más de 30, visita universidades e instituciones de todo el mundo. Frankl posee discípulos en todo el mundo. Una de las más importantes es la doctora Elizabeth Lucas. El 21 de octubre del 96 dictó su última clase magistral en la Universidad de Viena. Durante ese año su salud empeoró, ¿no? Empeoró, comenzó a deteriorarse. En el 97 Frankl y Emily celebraron sus bodas de oro y Frankl fallece el 2 de septiembre a la edad de 95 años. Luego de permanecer durante 3 días inconsciente tras una intervención quirúrgica. Intervención quirúrgica de la que se sabía que muy probablemente no iba a salir Frankl. Y él lo sabía, y así fue tal cual, no pudo resistir su corazón y falleció el 2 de septiembre del 97. En un periodo actual, más allá de Frankl planteó muchas veces, y sobre todo en una conferencia que él hizo en el 80, invitando al desarrollo del análisis existencial, dijo, la logoterapia está abierta hacia su propia evolución y diálogo con otras escuelas. Esto lo promovía mucho Mario Berta, un logoterapeuta uruguayo que ya falleció, y su discípulo Andrés Kuplen, que también es muy conocido y es profesor nuestro, amigo nuestro. También expresó Frankl, señores y señoras, la logoterapia todavía no existe. Yo solo he intentado poner los cimientos, ahora les toca a ustedes construirla. Yo no soy un profeta que pueda prever el futuro de la logoterapia, mucho menos un gurú que pueda decretar cómo deben ser su futuro. Actualmente, el Viktor Frankl Institute de Viena realiza esfuerzos para agrupar y acreditar a los principales representantes del Instituto de Análisis Existencial y Logoterapia del mundo. A PAEL, nosotros tenemos el aval del Viktor Frankl Institute. En la actualidad existen muchos desarrollos del análisis existencial y logoterapia en el ámbito clínico, educativo, preventivo, social, organizacional, pastoral. Entonces, la logoterapia se ha difundido mucho durante la vida de Frankl. Frankl le dedicó, ya les comentaba, 50 años de difusión. Y los post-franklianos, con sus variantes, sus propias ideas, entre ellos Jutta Clark, Harald Mori, ¿no? Allá en Viena, en Austria, Aureliano Pacioli en Italia, Eugenio Fisotti en Italia. Entonces hay muchos famosos logoterapeutas que se han dedicado a promover su visión y a sumarle
Actualmente existen institutos de análisis existencial de logoterapia en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Croacia, todos los países que van acá, Perú incluyéndose, Sudáfrica, Suiza, Turquía, Uruguay, Venezuela, etc.